Bueno, estudiantes, buenas tardes. Este momento es para socializar la guía número 2 del campo científico. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de mirar la parte introductoria donde se les explicaba y ustedes tuvieron la oportunidad de responder unas preguntitas en el cual certificaron que las materias que van a ustedes a tener aquí en este campo son biología, física, química, tecnología y matemáticas. Ya ustedes tienen claro que la calificación es la misma para todos. Entonces, en la parte introductoria quedó claro eso. En la guía número 1, ustedes trabajaron ya también la casa, todo lo cotidiano de la casa, tomaron unas medidas, hicieron unos planos donde pudieron mirar que este campo científico está trabajando toda la cotidianidad de nosotros, ¿cierto? Todo lo que pasa en nuestra vida diariamente y todo lo que tenemos alrededor. Esta guía número 2 viene de la misma manera a mirar y a comprender, a estudiar lo que nosotros hacemos a diario con los alimentos y con los residuos. Vamos a manejar la misma norma que hemos tenido siempre, que es tener los micrófonos apagados, las cámaras cerradas. Quien vaya a hacer alguna preguntita la hace por el chat y en el chat no escriben absolutamente nada, todos concentraditos aquí. Sí, si quieren compartir, si quieren decir algo más o si algo lo quieren preguntar, lo hacen por el chat, que tanto el profesor Gildardo como el profesor Elkin nos van a decir qué están preguntando ustedes. El profesor Gildardo va a compartirme la guía y yo la voy a ir explicando poco a poco. Y les voy a dar dando entrada, pero las respuestas me las dan por el chat, por favor. Entonces vamos a empezar. Esa es de... Bueno, entonces ustedes ya conocen esta presentación de la guía del campo científico. Observan allí que todo lo que se muestra es la casa y toda la forma como medimos, como midieron ustedes, y siguen midiendo las paredes de la casa. Mira una bombilla que representa de pronto la energía que la necesitamos nosotros diariamente para vivir, ¿sí? Está la lupita que se ve que es la investigación. Vamos a investigar en nuestra casa con lo que hacemos diario. Entonces vamos a empezar explicando el tema de los alimentos. Vamos a hablar un poquito de esta primera parte. Dice, reconozcamos la ciencia que hay detrás de la cotidianidad de nuestro hogar como entorno vital. Ese es el gran título de nosotros en este campo científico en el tercer periodo, ¿sí? El hogar como entorno vital. Y él le dijo, abuelo, sigamos indagando por la ciencia que ocurre en nuestra casa. En la actividad pasada vimos cómo muchas cosas en nuestra casa están relacionadas con las matemáticas y hoy seguiremos explorando un poco de matemáticas y ciencias naturales con cosas que tenemos o pasan en casa. Esta actividad deberá responderla en un documento Word con letra Arial 12 color negro. Observa en casa o consulta con un adulto. Entonces, muchachos, esas normativas que estamos dando allí, que sea en Word, que sea con letra negra, que sea con Arial 12, son normativas que ustedes van a encontrar en toda su periodo de estudio, tanto a nivel de bachillerato como universitario, a no ser que la norma cambie, pero esa norma de la letra negra, Arial y 12 es más o menos estándar. Observa en casa o consulta con un adulto cuáles son las formas en las que tradicionalmente han conservado los alimentos en su hogar. Ustedes ahí observan una nevera. Si ustedes hacen un poquito de historia para introducirnos aquí, sus adultos, los adultos mayores, los abuelos, les van a contar que en la antigüedad los alimentos los conservaban cuando no existían electrodomésticos, los conservaban de pronto con algunos minerales, como la sal, ¿cierto?
o les van a decir a nuestros adultos que en la antigüedad los alimentos los conservaban también a base de humos, pero en la actualidad todavía nosotros de alguna manera queremos imitar eso y hay algunas carnes que las conservamos con unos, ya se elaboran como unas salsas. De hecho hay una salsa que se llama salsa de humo y hay otras formas como se hacen artificialmente, como la carne ahumada. Eso para contar un poquito de historia. Entonces vamos entrando en materia. Ustedes observan, hay una nevera, observan alimentos que se conservan en la nevera y observan unos enlatados. Elabora una lista de cada uno de los alimentos que deben ser conservados en frío y otra lista de los alimentos que se pueden conservar a temperatura ambiente y una última de los alimentos que se pueden conservar muchísimo tiempo por adición de sustancias o conservantes. Puedes hacerlo con los alimentos que tienes en casa o con los que ves en el supermercado. Entonces, ustedes abren su alacena, abren su nevera y con ella hacen la lista, pero si la quieren adicionar mucho más, entonces observan ustedes en los supermercados que normalmente venden para alimentos. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden hacer esa lista como especie de unos paralelos en las cuales van a colocar los alimentos que conservan en frío y seguramente se van a encontrar que en la nevera tienen el tomate, la cebolla de rama, la zanahoria. Van a encontrar que todos esos alimentos vegetales los encontramos en la nevera, los guardamos en la nevera para que nos duren un poquito más, que el cilantro, lo que nosotros utilizamos normalmente para condimentar las carnes guisadas o las sopas, etcétera. Ya van a encontrar ahí todo eso en la nevera. ¿Qué van a encontrar también que se tiene que mantener en frío? En el congelador, si abren el congelador, van a encontrar que allá mantienen el pollo, mantienen la carne, mantienen el pescado, porque todo eso tiene que estar refrigerado, porque si no se nos daña, si no se nos pudre. Que si hacemos de pronto una aguapanela y no lo vamos a tomar el mismo día o destapamos la bolsa de leche, hay que tenerla en la nevera, porque si no se vinagra, y en el caso de la aguapanela, también se nos pone fuerte, ¿cierto? Nosotros de alguna manera habíamos visto en grados anteriores eso. ¿Qué pasa con esos alimentos que se dejan fuera de la nevera? Yo recuerdo que alguna vez cuando estaban en sexto les dije, ¿qué pasa si yo cojo un vaso de leche y me lo estoy tomando y se me queda en el mesón de la cocina? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo encuentro al otro día? ¿Cierto? Se fermenta, se vinagra. ¿Qué pasa con la aguapanela? Se fermenta. Entonces esos alimentos habría que conservarlos en la nevera porque si no, se nos vinagra y hay que botarlos. A no ser que se haga otro proceso que se hace con la leche vinagrada, que es el yogur. Pero esos son procesos ya que hay que tener algo especial para elaborar el yogur o si no se hacen en las fábricas. Pero en la casa casi nunca hacemos yogur. Sin embargo, ustedes, yo sé que que en su entorno ustedes conocen de un producto que les permite hacer yogur casero. ¿Sí? Pero ya sabemos entonces qué lista van a hacer. De pronto a mí se me han pasado muchos y hay otros que también se conservan en la nevera y ustedes van a hacer la lista de todos los alimentos que se conservan en la nevera. Hay otros alimentos que encontramos en la alacena que no se dañan si no los refrigeramos. Y entonces ahí van a encontrar los frijoles, pero no los verdes, sino los frijoles ya secos. Van a encontrar las arvejas secas, las lentejas. Normalmente las lentejas vienen secas. Las que nosotros usamos, el arroz, el aceite, la panela, aunque la tienen que tener a una temperatura ambiente y fresca en lugar seco, un lugar que no esté húmedo y que no le pueda caer agua. Entonces también se puede conservar la panela perfectamente, el azúcar, etcétera, etcétera. Y van a hacer otra tablita con los alimentos que para conservarlos se necesita algo especial y son cuando ustedes van al supermercado y compran los enlatados, que vienen el atún enlatado, la sardina enlatada, o de pronto compran arvejas y zanahorias enlatadas o maicitos enlatados, algunas salsas, si no las han destapado, también. Pero, ¿qué pasa con ellos? Recuerden que hay que ver siempre la fecha de vencimiento, porque
está bien que me duran muchísimo tiempo, pero también hay que estar pendiente de la fecha de vencimiento. ¿Y por qué nos duran tantos esos alimentos fuera de la nevera? Porque sencillamente esos alimentos han tenido un procesamiento industrial que es que se conservan con unos químicos como el ácido nítrico. Escuchen bien ese compuesto, ácido nítrico. Ese ácido nítrico es el conservante que se usa para los alimentos que se preparan en la industria, como el atún y las sardinas, que se usan mucho cuando uno va para sitios donde es posible que la energía se vaya mucho, o que en algunas partes acostumbran a consumirlas mucho. Tienen ese componente. Pero les voy a contar ese componente, qué efectos tiene en nuestro organismo, en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Resulta que el ácido nítrico, ese conservante, llega y maltrata el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema endocrino, ¿cuál es el sistema endocrino? El sistema endocrino es todo el que tiene que ver con el sistema hormonal. Entonces, esos productos les van alterando el sistema hormonal y el sistema nervioso. Me escribe, por favor, quien sepa en el chat, ¿cuál es el órgano principal del sistema nervioso? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el órgano principal del sistema nervioso? El cerebro. Muy bien. Entonces, esos conservantes de esos alimentos son muy fuertes y le lastiman el cerebro y produce un dolor de cabeza impresionante. Eso hace como un choque eléctrico. A todas las personas no les ocurre igual. Hay algunas que más seguida, de manera más seguida o más rápida, mejor dicho, le hace efecto, y hay otra que espera que el organismo se sature de esa sustancia para empezar a hacerle efecto. Y entonces ahí usted dice que, ay, sufro de migraña. Y entonces lo primero que le pregunta el médico o una persona que sumeramente tenga idea de esto, contame, ¿tú qué comiste? Ah, no, que me comí una ensalada de atún. Ah, no, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque normalmente el atún nosotros no lo compramos como el pescado normal y lo cocinamos y lo desmechamos para hacer atún, sino que lo compramos enlatado. Y ese producto enlatado, muy rico, pero es mortal por el preservante. Lo mismo pasa cuando vamos a hacer algunas ensaladas. Entonces nos da pereza comprar la alberja y ponerla a cocinar, y es más fácil comprar una enlatada y simplemente destaparla, ¿sí? Botar el agüita y echarla allí y mezclar. Muy rica la ensalada, pero se está comiendo un veneno enorme por el conservante. Entonces, ese compuesto químico que te conserva todos esos alimentos, que es bueno porque te conserva todos esos alimentos, a su vez te hace mucho daño en el organismo. Y allí te explico el tema del sistema, en el sistema nervioso. En el sistema endocrino, resulta que las mujeres empiezan después, ay no, ella está invadida de quistes, tiene unos quistes en el útero, tiene unos quistes en el ovario, que le dan unos cólicos y el médico ya la hallaron al médico y que está invadida de quistes. Empieza a indagar la persona que aunque se alimenta y se va a encontrar que come o mucha salchicha, mucho salchichón, come mucho enlatados o toma muchas gaseosas que también tienen conservantes y además tienen una gran cantidad de azúcar. Por ejemplo, en una Coca-Cola, a nosotros en el colegio alguna vez nos dieron una capacitación a los docentes, y cuando usted se toma una Coca-Cola se está tomando 1 kilo de azúcar, porque la Coca-Cola está más de la mitad llena de azúcar, más de la mitad. Y ya el resto es agua y colorante, o sea, no es un veneno ni el berraco. Todas las gaseosas, todos esos jugos, todos tienen conservantes para que puedan estar allí. ¿Sí? Puedan llegar a las tiendas mucho tiempo, estar mucho tiempo en las tiendas y usted lo encuentra muy rico, delicioso, pero no sabe, el desconocimiento o por facilidad, por no comprar la fruta y hacer el juguito, se prefiere eso. En muchas casas dejan de hacer el juguito por mandar a comprar el tarro de Coca-Cola o el tarro de gaseosa o el tarro de juguitos. De eso, ahí está tomando puro
azúcar y puro conservante. El azúcar en demasiado, recuerden que también produce una enfermedad que se llama ¿cómo? ¿Quién me escribe por el chat? ¿Cuál es la enfermedad muy común en nuestra cultura y que es producida por el azúcar, pero no dejamos el azúcar? La anemia es la falta de hierro. La diabetes, muy bien. La diabetes. Entonces, la diabetes es una enfermedad muy común, pero la gente no ve más allá de lo que ocurre con la diabetes, que es que la persona perfectamente, una persona con diabetes, le pueden amputar la pierna, la mano, y lo van amputando hasta que la persona no aguanta más y se fue. El azúcar daña todos los órganos, pero cuando usted tiene una herida, usted sufre de azúcar, el azúcar no le deja curar esa herida. Entonces, por eso es muy importante una alimentación balanceada. De ahí que toca este tema que se ve como muy trivial, porque lo vemos, yo creo que de guardería. Nos hablan de los alimentos, en preescolar nos hablan de los alimentos, en primaria nos hablan de los alimentos, y nosotros tomamos este tema porque es vital para la vida diaria. La salud de nosotros depende de lo que nosotros comamos, de lo que consumimos, de los alimentos que ingerimos. De eso depende nuestra salud, incluso nuestra belleza. Porque ustedes saben que cuando uno se enferma, uno se va como poniendo opaco, como achicopalado. Entonces es muy importante la alimentación, muchachos. Y en ocasiones es mucho más económico lo que realmente le sirve a mi organismo que lo enferma. Por ejemplo, si vamos a hacer un jugo y compramos tomate de árbol o guayaba o lulitos, con seguridad que sale más económico comprar el lulo o la guayaba que comprar el tarro de gaseosa. Entonces es muy importante que ustedes sepan, los niños, qué es los conservantes. Entonces aquí queda claro en este punto que ustedes van a hacer una lista de los alimentos que se conservan en frío, de los alimentos que se conservan en la alacena normalmente y de los alimentos que duran sin refrigerarse, pero ya saben porque tienen ese conservante que nos daña dos sistemas fundamentales, el sistema hormonal y el sistema hormonal que tiene que ver con el sistema endocrino y el sistema nervioso. Yo creo que ese punto, ese listado quedó claro. ¿Podemos seguir con las preguntas, Gildardo? Subámoslo un poquito. Ahora hay unas preguntitas que ustedes van a resolver. Dice, ¿por qué debemos preservar bien los alimentos? Si nosotros no preservamos bien los alimentos, nos podemos intoxicar. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, dejo el pollo fuera de la nevera mucho tiempo y ya después que lo meto, ya cuando lo meta, es posible que el pollo ya esté empezando a descomponerse y cuando lo prepare, una indigestión y me manda para el médico, me manda para el hospital, ¿sí? Porque el pollo estaba putrefacto. Putrefacto es que estaba podrido, estaba en descomposición. O lo mismo pasa con las carnes, en general las proteínas. Ustedes ya saben que la proteína es pollo, carne, pescado. Esas proteínas, para conservarse bien, deben estar desde que llegan del supermercado, deben meterse de una vez organizaditas a la nevera. Hay que conservarla bien, porque a veces compramos, por ejemplo, 5 kilos o muchos kilos o 2, pero somos poquitos en la casa. Entonces, por ejemplo, ahí sacamos 2 comidas o 3, pero si lo echamos en una sola bolsa, lo sacamos, lo metemos al congelador, se congela. Luego lo sacamos, lo descongelamos, sacamos el pedazo que vamos a hacer y volvemos a congelar. Eso no se puede. De esa manera no se pueden conservar los alimentos. Si usted compra 4 kilos de carne y cada día se va a hacer una o cada día va a ser media, entonces en bolsitas transparentes usted va a dividir la carne para que cuando la saque del congelador solo descongele lo que se va a consumir, porque usted se puede enfermar al descomponer y al descongelar y volver a congelar. En ese proceso la carne puede sufrir o que le caiga una bacteria o que le caiga algún parásito o simplemente la carne se descompuso. Si la dejó mucho tiempo, se le olvidó por fuera, etcétera. Importantísimo mantener bien preservados los alimentos, sobre todo esos alimentos de frío. Lo mismo que es importantísimo tener las verduras en la nevera. Entonces aquí, ¿por qué debemos preservar bien los alimentos? Porque esos alimentos, si usted no los preserva bien, se descomponen, usted se los consume descompuestos y se enferma.
¿Por qué algunos alimentos deben conservarse siempre refrigerados? Yo creo que de alguna manera ya la respondimos cuando les dije que si yo, por ejemplo, dejo el vaso de leche afuera, se va a vinagrar. Si hice una aguapanela y no me la voy a consumir toda y la quiero consumir después, para consumirla después tengo que haberla dejado refrigerar en la nevera porque es posible que se vinagre si no la meto. La carne, el pollo, el pescado también se deben refrigerar, ¿ya? Y las verduras. Entonces es muy importante conservar bien los alimentos. Y los que tenemos en las alacenas, hay que mirar que el lugar donde la guardamos, que la alacena no vaya a tener humedad, ¿sí? O que no le vaya a dar mucho calor, porque las dos cosas le hacen daño a los alimentos. Hay que conservarlos bien. ¿Por qué hay alimentos que pueden durar varios años sin dañarse? Ya de alguna manera lo explicamos arriba cuando decíamos que tenían tenían un conservante. Tenían conservantes y que esos conservantes son químicos y que normalmente el conservante que se usa industrialmente es el ácido nítrico. Si hay alguna pregunta frente a este pedacito, me la pueden escribir por el chat. Ah, sí, señores, también produce cáncer, lo que me están escribiendo aquí, que produce cáncer esos conservantes, sí, señor, produce cáncer. Y la demasiada azúcar, diabetes. Muy bien, muchachos. Podemos irlo subiendo, Gildardo. Si hay alguna pregunta, la hacen por aquí que la respondemos. El punto que sigue entonces es este, que dice que la leche no se vinagra. Si ustedes tapan la leche, si la leche viene en bolsa, pero hablamos de la leche líquida, si ustedes tapan la leche líquida y la deja fuera de la nevera mucho tiempo, se le vinagra. Pero la leche también puede venir en polvo, pero la leche en polvo sí la puede guardar. Usted la echa bien en una vasija que tape bien y se conserva tranquilamente por fuera. Hay leche líquida que no se daña, que es la que tiene un tratamiento contra microbios que se llama UHT o larga vida, pero esa es porque tiene un proceso adicional de conservación, que también lo pueden estar ahí dentro de las preguntas. Entonces, esa es una leche que ya tiene un tratamiento para que no se dañe en 1 o 2 días, sino que demore 1 o 2 meses. Claro, pero es siempre y cuando se no la destape, pero cuando ya la destapa hay que meterla a la nevera. De todas maneras hay que meterla a la nevera por precaución y porque para que no le caiga o bacteria o virus, microbios, hay que meterla a la nevera. Pero si usted la tiene tapada, sellada, la leche líquida no le va a pasar nada, que es la leche, nosotros la conocemos como leche larga vida. Claro, usted puede comprar, que venden la paca, usted mantiene la paca por fuera, pero cuando ya la destapa hay que meterla a la nevera. Pero también venden la leche en polvo. Entonces la leche en polvo, esa sí la puede tener por fuera de la nevera, en su bolsa bien sellada, bien tapadita la parte donde la destapó, o echarla en un recipiente. Esa también se conserva mucho tiempo, pero si la echa en un frasco o en una vasija plástica bien tapadita, debe colocarle la fecha de vencimiento. ¿Ya? Cada que uno va a vaciar algo, hay que colocarle la fecha de vencimiento para que después se le quede mucho tiempo y no se le haya pasado la fecha y se vaya a enfermar al consumir ese alimento. Entonces, hasta ahí bien. Si hay alguna pregunta, la escriben en el chat. Sí, Felipe, se corta. Bueno, vamos a trabajar esta otra parte que dice en una cartulina o cualquier tipo de papel que te permita hacer un círculo grande. Vamos a dibujar y colorear todos los alimentos de la lista anterior, separados como indica la figura. En la lista anterior habíamos dicho que eran 70 alimentos, que pueden ser que usted los haya visto en la alacena o que los mire en el supermercado. Vamos a dibujar y colorear todos los alimentos de la lista anterior separados como indica la figura. Tipos de alimentos y grupos de alimentos. Identifica los tipos y grupos en la cartulina. Entonces ustedes, así como lo están mostrando aquí en la figura, dibuja y muestran cuáles son los alimentos protectores, cuáles son los alimentos energéticos y cuáles son los alimentos ricos en proteína. Entonces, si vamos a mirar los alimentos energéticos, ahí tienen todos los que están a base de azúcares.
todo lo que tiene azúcar. Entonces el azúcar es un energético, la panela es un energético, los chocolates son energéticos. Pero si va a mirar los alimentos ricos en proteínas, esos, ahí ya miramos que eran el pollo, proteína, pollo, carne, pescado, son proteínas. Huevo, los huevos proteína, la leche también es proteína, hace parte de las proteínas. Pero si vamos a mirar los alimentos protectores, los que nos protegen de las enfermedades, ahí miramos, ahí metemos todo lo que tiene que ver con las verduras, con las legumbres, que la zanahoria, que el coliflor, que la cebolla, el tomate, etcétera, etcétera. Usted lo va a dibujar y lo va a colorear. Me preguntaban ahora, profe, pero lo podemos bajar y ir pegando también, como se le facilite, pero lo ideal es dibujarlo. Recuerden que desde esto les había dicho yo que el movimiento de los dedos es buenísimo para mantener un cerebro activo. Entonces, entre ustedes más dibujen y más pinten, mejor. Ahí los van a clasificar. ¿Sí? Y ustedes van a tener, además de esta guía, un documento adicional en el cual ustedes van a leer y les va a ayudar a dar respuesta a estas preguntas, aunque de alguna manera, si ustedes me están prestando mucha atención, les he ido de alguna manera dilucidando o la respuesta que tienen que dar allí. Para cada alimento vamos a escribir en él o debajo de él si es de origen animal, vegetal o mineral. Yo pregunto, ¿qué alimento, me escriben en el chat por favor, conocen ustedes que sea de origen mineral? Mineral. ¿Cuál? Nadie escribe. ¿Qué alimento que usamos a diario en la casa, que sin eso no hacemos la comida, es de origen mineral? Mineral, la sal, muy bien. La sal es de origen mineral. Entonces, un ejemplo de un alimento de origen vegetal, ¿cuál será? No, vegetal. La cebolla, perfecto. Perfecto. El aceite también es de origen vegetal, perfecto. Y de origen animal, el que me acabaron de escribir ahí, que el pescado, el pollo, de origen animal. El tomate también es de origen vegetal. Entonces ustedes lo tienen súper claro. ¿Cuáles son de origen animal? ¿Cuáles son de origen vegetal? ¿El huevo es de origen animal o vegetal? El huevo, ¿qué origen tiene? En el chat, por favor. El huevo, ¿qué origen tiene? Animal, muy bien. Entonces ustedes tienen claro cuáles alimentos, perdón, son de origen animal, cuáles son de origen vegetal y cuál de origen mineral. Si hablamos del agua, que es importantísimo consumir agua, 8 vasos de agua diario y todos los alimentos. Nancy, tráeme agua, por favor. Los preparamos, amor, mira. Todos los alimentos los preparamos con agua. ¿El agua qué origen tiene? ¿Mineral, animal o vegetal? Mineral. Muy bien. Entonces miren que la sal, que la necesitamos para casi todas las comidas, y el agua, que la necesitamos para casi todas las comidas, son de origen mineral. Y de origen vegetal, ahí tenemos los protectores. Vuelvo ahí, le estoy diciendo la clasificación de los alimentos. Los vegetales normalmente son protectores. ¿Sí? Bueno, para entregar esta parte de la actividad, deberás tomar una foto desde arriba donde se vea bien todos los elementos e insertarlos en el documento de Word. Entonces, si usted lo dibuja, si usted hace el dibujito, hace el círculo y lo dibuja y divide cada una de las partes de los alimentos, le toma la foto y la inserta en el documento de Word que va a presentar. El documento que va a presentar es en Word, Arial 12 y letrica negra. Ahora dice, para 20 alimentos de la lista que no sean empacados, vamos a hacer una tabla nutricional. Frutas, verduras y leguminosas. Y aquí nos aparece un ejemplo. Aparece entonces la manzana.
Y por ahí me aparece agua, calorías. ¿Será que la manzana tiene agua? Por el chat. Claro que sí. Calorías, grasas. ¿La manzana tiene grasa? ¿La manzana tiene grasa? No, la manzana no tiene grasa. Proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Ustedes van a escribir el alimento que ustedes pongan. Este es el ejemplo, la manzana, pero ustedes pueden coger la papa, ustedes pueden coger una zanahoria, ustedes pueden coger un apio o pueden coger un mango, etcétera. Y van a decir qué vitaminas tiene el alimento que ustedes cojan. Por ejemplo, aquí dice la manzana, y aquí dice que la manzana tiene vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina C, vitamina E, etcétera, etcétera. Ajá, Diosoti. Sí. Primero, Valentina Misas tiene una pregunta para hacer. Y la idea de esta tabla nutricional es que escriban qué cantidad de, como todos los productos que ustedes compran traen una tabla nutricional, si ustedes lo ven. Ustedes compran una papita y trae una tabla nutricional. Ustedes compran un atún y trae una tabla nutricional. Y en la tabla nutricional dice qué tiene de cada una de esas vitaminas. Por ejemplo, si ustedes pueden buscar en internet vitaminas de la manzana, entonces le aparece que tiene 10 miligramos de vitamina A, 5 de vitamina B, que tiene 5 de potasio, que tiene 5 de sodio, que tiene tanto de azúcar, que tiene tanto de fibra, tanto de agua. Entonces tienen que colocar las cantidades en la tapita. Las cantidades de cada uno de esos elementos hay que colocarlos en la tablita y bueno, y la señorita Valentina tiene una pregunta para que la haga si está relacionada con lo que estamos hablando. La pregunta es que es de John Hanner. John Hanner, ¿qué quiere preguntar? Chicos, si quien no vaya a hablar, por favor, cierra los micrófonos. John Hanner, que como que John Hanner, ¿ya le quedó resuelta su pregunta con lo que dijimos o todavía tiene la pregunta? ¿Que cuántas tablas hay que hacer? ¿Cuántas tablas hay que hacer? Como ahí dice que 20, abajo dice que en la primera parte decía 70 alimentos, hacíamos la clasificación, y en esta parte decía de esos anteriores vas a sacar 20 y le haces la tablita nutricional. Y en la tablita nutricional entonces dice cuánto de vitamina A y cuánto de vitamina, por ejemplo, la manzana, cuánto de vitamina A tiene y cuánto de vitamina B1 tiene. Pero normalmente en esa tabla, normalmente uno consigue, es rica en vitamina A, es rica en vitamina tal, pero cuando encontramos los paquetes, por ejemplo, si yo compro la lenteja, en la lenteja sí dice, en la parte de atrás, o los frijoles, o las papitas que compramos normalmente, que les digo que eso no contiene sino sales, esos son venenos que lo estamos consumiendo, pero que nos encantan, porque lo que tiene sales y conservantes, en la parte de atrás dice, por ejemplo, 0 proteínas y dice cuánto de grasa tiene, ¿sí? Va diciendo qué tiene, cuánto de carbohidrato, proteínas sí sé que tiene 0, pero sí tiene carbohidrato porque la papa es carbohidrato y contiene alguna cantidad de sal, entonces dice cuánto de sal tiene. Esa es la tabla nutricional. Pero entonces aquí también la pueden hacer perfectamente con la nevera, o sea, mirando en la nevera la zanahoria, el tomate de árbol, el mango, etcétera. Y es muy importante esa parte. Y aquí aprovecho para decirles que es muy importante que nosotros practiquemos tomarnos 8 vasos de agua diario, que no lo hacemos. ¿Sí? Y es muy importante mirar la cantidad de calorías que consumimos y normalmente lo que tiene calorías son los carbohidratos. ¿Y cuáles son los carbohidratos? Es muy importante que de esta clase también quede claro cuál es un carbohidrato. Papa, yuca, plátano, arroz, hace parte de los carbohidratos.
los ñames, si de pronto algunos conocen ñames, de pronto nosotros en la costa y otros departamentos sabemos qué es el ñame, no sé si ustedes saben. También es un tubérculo que es delicioso, que es blandito, pero que también es rico en carbohidrato. ¿Cuáles son las proteínas ahí? Entonces las proteínas son las carnes y los alimentos protectores son los vegetales y las frutas. Entonces queda claro la tablita nutricional que van a hacer. ¿Cuántas son? Ahí dice que 20. En la parte, antes de empezar la tabla decía que 20. Devuélvemela, por favor, Gildardo, yo certifico. Ahí decía 20, pero no sé si es exactamente. Sí, sí son 20. Para 20 alimentos. Para Sofía Arandia tiene una pregunta. Para 20 alimentos de la lista, listo, ahí está. ¿Quién más tiene una pregunta? Sofía Arandia. Sofía, pregunta. Sofía, la puedes escribir si no quieres hablar. Que si no es mucho para entregar el 23. ¿Por qué, Sofía? Es muy difícil coger los alimentos y empezar a buscar en internet cuántos que tiene. Pero mira, Sofía, que aquí estás manejando, aquí con este taller estás sacando cuántas materias. De alguna manera 5. Tecnología. 5. Tecnología, matemáticas, biología, que son materias densas, y a eso súmale química y física. Bueno, entonces sigamos. Yo creo que ya esta parte quedó clara. ¿Todos tienen claridad frente a la tablita? Sí, es para la guía dice que era para el 21, pero nosotros ya concluimos que podemos darle incluso plazo hasta el domingo. Podemos seguir, Gildardo. Investiga qué son glúcidos y lípidos. Ya aquí van a consultar ustedes. ¿Qué son glúcidos? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Pueden escribir por el chat. Los quiero activos. No. ¿Y la palabra lípidos? Bueno, entonces ustedes cuando ustedes mandan a fritar las papas, ¿con qué las fritan? ¿Con qué fritan las papitas? Que les encantan las papitas con el aceite. Entonces, los lípidos son todos los aceites, todas las grasas, aceites con C, todas las grasas, que ustedes lo van a complementar más que otros lípidos van a encontrar, ¿cierto? Investiga qué son glúcidos y qué son lípidos. Ahí más o menos ya les di un ejemplo de qué son lípidos. Ustedes ya investigan mucho más a fondo. ¿Qué son glúcidos? Las papitas que se comen, ¿cómo se llaman? Yo que les dije ahora que se llamaban ¿cómo? ¿Cómo se llaman las papitas que se comen? Yo les dije ahorita que las papas se clasificaban ¿dónde? ¿No recuerdan? Un origen vegetal. Dije que las papas, el plátano, la yuca, el ñame, ¿eran qué? Carbohidratos. Les dije que eran carbohidratos y que eran energéticos, ¿sí? Que se clasificaban dentro de los alimentos energéticos. Los carbohidratos. Esos mismos carbohidratos que son ricos en carbono se llaman glúcidos, pero ahí ustedes me averiguan mucho más. ¿Y dónde se ven reflejados en la tabla nutricional? Ya les dijimos que la tabla nutricional, en los alimentos que ustedes encuentran empacados, traen la tabla nutricional. Pero si ustedes van a hacer la tabla nutricional poniendo el ejemplo de la zanahoria, ustedes buscan en internet qué vitaminas tiene la zanahoria. Van a encontrar que es muy rica en vitamina A. Y también miran qué minerales tiene, en qué cantidad la tiene. ¿Ya? Es posible que le diga en qué cantidad, es posible que no le diga exactamente la zanahoria en qué cantidad la tiene. Pero lo ideal es que si aparece ahí, lo coloca. Pero en los alimentos que vienen empacados, sí dice qué cantidad traen. ¿Cuál de todos estos alimentos tiene mayor potencial, poder nutricional y por qué razón? Esa pregunta sí me la responden ustedes.
Entre carbohidratos y lípidos, ¿cuáles tienen más poder nutricional? Recuerden que ambos en exceso hacen daño, porque, por ejemplo, los carbohidratos contienen muchos azúcares y en el organismo se convierten en grasas. Y los lípidos, las grasas, son necesarias muy poco, son necesarias, pero no se pueden consumir en exceso porque también en el organismo, sobre todo en las venas y las arterias, se le forman tronquitos de grasa que no se diluyen fácilmente y pueden generar, ¿qué puede generar? ¿Qué le da a uno cuando se le obstruyen las venas? Infarto. Pueden generar infarto porque recuerden que la grasa, que la sangre tiene que fluir en el organismo para que llegue al corazón, porque si no nos infartamos. Si la sangre no circula bien, nos infartamos. Y esos infartos normalmente los producen las grasas. Entonces hay que saber consumirlas o hay que consumirlas muy poquito. Podemos seguir subiendo, Gildardo. Y ya venimos a otro campo que tiene que ver con la contaminación. Toma agüita. Kelly, haceme un favor, regálame un poquito de agua. Entonces, llegamos a un punto que tiene que ver ya con la contaminación y el cuidado de nuestro planeta, que es nuestra obligación, cuidar la casa que tenemos. ¿Alguno de ustedes ya compró terreno en Marte? ¿O en la Luna? ¿Cierto que no? Ah, bueno. Entonces, el único planeta que por ahora tenemos nosotros para vivir es el planeta Tierra. Si nosotros no cuidamos el planeta Tierra, lo destruimos y con eso nos autodestruimos. ¿Qué nos exige a nosotros en la actualidad esta cultura del siglo XXI? Que hay que clasificar los residuos sólidos desde la fuente. ¿Y dónde es la fuente? En mi casa, en mi oficina, en mi trabajo, donde me encuentre. La fuente es donde yo esté. Si estoy en la calle, entonces yo me lo guardo en el morral o en el bolso o en la bolsa que tenga y cuando llegue a la casa lo clasifico. ¿Y cómo lo clasifico? Normalmente en la casa mantenemos 3 canecas. Nosotros normalmente en la vida real, nosotros tenemos una caneca en el baño. Nosotros tenemos en la cocina 2 canecas. Una para lo orgánico, que es lo que aquí decimos que está de caneca verde, que dice ordinario, y otra para el reciclaje. Pero si nosotros fuéramos más juiciosos, tendríamos muchas más canecas. Pero aquí tenemos 3 y nos están diciendo, en la verde echa lo ordinario. ¿Qué es lo ordinario? Que yo me comí, ahí está el dibujito, que yo me comí la manzana y dejé el pedacito de manzana donde están las fruticas y el palito y demás. Entonces, ese residuo va en el verde, es ordinario, es orgánico. Que yo me comí un bananito y la conchita la he hecho en orgánico. Que yo almorcé pescado y me quedaron las espinas, va ahí en el orgánico, en el ordinario. Que yo partí un huevo y me hice una tortilla de huevo, entonces esa cáscara de huevo también va al ordinario. Que podemos utilizar ese ordinario, sí, si nosotros fuéramos bien juiciosos, en la casa hacemos un compostaje. Un compostaje, cogemos una botella grande, echamos todo eso a una botella, le echamos un poquitico de tierra y de pronto a los 8 o por tardar 15 días, todos esos residuos se descompusieron en la tierrita y nos quedó ahí el abono, el compostaje listo para hacer una matica. Que si yo fuera bien juiciosa, me siembro una cebollita de rama en la casa, o siembro cilantro en la casa, o tomate, y consumo productos limpios, sin químicos, porque recuerden que en la agricultura se utilizan químicos. Entonces, si yo fuera bien juiciosa, haría eso. En cualquier casa, así no tenga patio, en una materita yo puedo tener esa, que la saco a la ventana para que le dé un poquito de sol y un poquito de luz y un poquito de viento, de aire. Y se me conserva la matica. Es ordinario, lo puedo utilizar. Fuente de riqueza. Ahora, seguimos con la otra caneca. En la caneca tenemos para depositar papel limpio y seco. Cartón limpio y seco. También es fuente de riqueza. Pasa, si yo acumulo bastante,
y en el barrio hay una parte donde compran reciclaje, voy y vendo ese cartón y ese papel, o se lo entrego a la persona que vive de eso, un reciclador que vive de eso, se lo entrego y él va y vende eso. Que le den 1.000 pesos, 2.000 pesos, eso le sirve, ¿cierto? Para vivir. Y aparte de que le ayudamos a otra persona, no contaminamos el planeta. Y aparte de que le ayudamos a otra persona, evitamos a que se talen más árboles, porque recuerden ustedes que el papel y todo ese cartón viene ¿de dónde? ¿De talar? ¿De talar qué? Escriban pues en el árboles, sí señor, entonces hay que cuidar los árboles. Y vamos a la caneca número 3, los aprovechables. La caneca, en esta caneca azul, ustedes ven que está dibujada una botellita, que yo me tomé una botellita de agua que la compré, que estaba en la calle y estaba seca, tuve que comprar la botellita de agua. Esa botella la pongo a que seque, la volteo que seque y la echo limpia y seca ahí a esa caneca. Que me comí una chocolatina, lavo bien el papelito, lo pongo a secar y cuando esté seco lo deposito allí. Que compré, que afuera de mi casa venden papitas fritas y muy ricas y me encantan, que me vinieron en ese platico que está con toda esa grasa, lo lavo, le saco la grasa, lo pongo a secar y lo deposito allí. Todo esto es reutilizable, aprovechable. Yo lo puedo reutilizar. Voy para la calle, me hice una hamburguesita, me hice unos sándwiches y me los quiero llevar porque donde llegue simplemente me compro el Milo, ahí en ese platico lo puedo llevar, si lo quiero reutilizar. Que yo necesito llevar agua para la calle porque tengo que estar tomando agua, en ese tarrito lo lleno y me lo llevo, reutilizo. Pero si yo no lo voy a reutilizar más, lo echo aquí para que otro lo aproveche. ¿Y quién lo aprovecha? El reciclador de la zona, se lo entregamos al reciclador de la zona. O si tenemos bastante de eso, vamos y lo vendemos. Pero lo más importante es que cuidamos el planeta Tierra y que esto no llegue al relleno sanitario. Yo les pregunto, ¿quién de ustedes quiere un relleno sanitario cerca a su casa? Que todos los municipios vayan y depositen la basura ahí. ¿Quién lo quiere cerca a su casa? Ah, no, es que el de allá ya se llenó. La curva de Rodas no existe y el de la pradera ya se llenó. Venga, construyanlo al lado de mi casa, hay un terreno grandísimo. Construyan allí. ¿Quién lo quiere cerca a su casa? Nadie, ¿cierto? Entonces nadie quiere un relleno sanitario cerca a su casa. Entonces pensemos en los demás. Es que hay muchas maneras para nosotros reutilizar y utilizar los desechos, o mejor dicho, los residuos sólidos. Pensando en el otro. Hombre, yo no quiero un relleno sanitario en mi casa, cerca a mi casa, el otro tampoco lo quiere, porque eso trae ratas, trae roedores, trae parásitos, trae bacterias, y las personas que están cerca normalmente se enferman. Y los niños se enferman mucho más, mantienen diarreicos y mucho más. Entonces, pensemos en el otro y clasifiquemos los residuos sólidos en la casa. Enseñémosle a la mamá, enseñémosle al papá, a los hermanitos, enseñémosle al vecino. ¿Sí? Y vendemos ese residuo, si son hojitas, en el colegio, cuando pase esta pandemia, vamos a hacer el reciclón. Si yo tengo un lugar donde acumular, voy guardando esos cuadernitos y esas hojitas y las llevamos allá al colegio. Pero que no tengo lugar, se la entregamos a una persona que las recicle. Que acumule bastante, voy y las vendo ahí cerquita, donde se venden. Ustedes no pueden hacerlo claramente porque ustedes no pueden salir, pero un mayor de su casa sí lo puede hacer. Cuidemos el planeta. Entonces, la idea es, muchachos, que ustedes aprendan desde la casa a reciclar todos los residuos. Gildardo, ya lo podemos subir. Muchachos, ¿eso quedó claro? Me escriben por el chat. Cucarachas también llama, sí, señores. En esta actividad vamos a realizar una lista de todos los residuos que generamos en nuestra casa. Para ello, vamos a escribir en Word, en el transcurso de 2 días, uno por uno, los residuos generados y vamos a poner el nombre de cada una de las canastas correspondientes. El nombre, a ver, que tengo la canastica, entonces yo le pego una hojita de Word y ahí voy colocando que voy a depositar la cáscara de los huevos, entonces escribo cáscara de huevos. Que voy a depositar la cáscara de papa, la cáscara de papas. Que voy a depositar, si pelé el tomate, entonces la cáscara del tomate. Que voy a depositar la cáscara o la conchita que trae la cebolla, ahí coloco la hojita de la cebolla.
vamos a ir colocando todo lo que vamos a depositar allí en cada una de las canecas, que en esta voy a depositar una hojita que yo arranqué del cuaderno, entonces te coloco la hojita, que es una hoja de blog que había hecho un trabajo y que lo voy a depositar ahí, también lo anoto, y así, que es un cartón que voy a depositar, que compraron un bombillo y viene un cartón, deposito entonces el cartoncito, pero vamos a escribir cada cosa que depositamos allí, para que nos demos cuenta, muchachos, cuánto residuo, o como ustedes lo conocen, que ya no se usa el término canta basura, generamos nosotros. Y nosotros empecemos a repensarnos, a reflexionar cómo vamos nosotros destruyendo el planeta día a día. Bueno, si en tu hogar no realizan esta separación, te invitamos a que crees estas canecas para que separes los residuos en casa. Que usted no tiene la caneca, entonces coloque 3 bolsas. Muchachos, que no tengo la caneca, coloco 3 bolsas, ¿sí? Separaditas. Envía la foto al trabajo o colócala en el documento de Word. Entonces usted sacó la foto de las 3 bolsas o las 3 canecas que usted colocó con los nombres y todos, y esa fotico la baja en el computador y la monta en la hojita de Word que va a presentar el trabajo. ¿Cuáles de todos estos residuos contaminan más el ambiente? ¿Cuál creen ustedes que los contamina más? Me escriben por ahí por el chat. Los ordinarios, en la canasta, la que lleva el papel y el cartón, o la que lleva los reciclables. Bueno, el plástico, responden que el plástico, es verdad que el plástico contamina muchísimo, eso es cierto. Pero estamos hablando de los ordinarios, del papel y el cartón. Acuérdense, contamina mucho. Bueno, es verdad que el plástico contamina muchísimo, y por eso el plástico, así sean las bolsitas plásticas, hay que lavarlas, ponerlas a secar y echarlas en los que se va a reutilizar, o ir haciendo la botellita de amor, que consiste en tener una botella grande y ir depositando plástico limpio y seco, todo el que aparece en la casa, o todas las bolsitas que se rompieron, en vez de echarlas a la caneca, las voy echando en esa botellita para hacer la botellita de amor. Y luego donarla, porque esas botellitas sirven para donarlas, para que con ellas se construyan casas para personas de escasos recursos. Pero de esos 3, quien contamina más, ¿qué les pone la casa a oler fea si el carro, la basura no pasa rápido? ¿Qué pasa? ¿Cuál le pone a oler la casa fea? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? De las 3 canecas que mostramos ahí. ¿Cuáles se descomponen y les da olor putrefacto? ¿Cuál? Los ordinarios. Los ordinarios. Claro, los orgánicos, los que ahí decimos ordinarios, que son los mismos orgánicos. Claro, si eso se descompone, la casa queda oliendo feísima. Entonces, por eso en muchas partes cogemos y esos residuos de comida los metemos al congelador, y cuando ya va a pasar el carro, lo sacamos y lo metemos en lo ordinario, en lo orgánico, pero no lo dejamos así, porque si se descompone mucho, por ejemplo, si usted echa ahí pedacitos de carne, los gorditos de la carne cuando se está yendo la carne, o las aletas del pescado, etcétera, etcétera, ¿quién le aguanta esa pudredumbre, ese olor putrefacto de alimentos descompuestos? No lo aguanta nadie, ¿cierto? Entonces el que más contamina es ese, empezando porque cuando esos alimentos orgánicos van a los rellenos sanitarios, allá se forman gases y se pueden generar incendios espontáneos con los rayos del sol. Cuando el sol está muy fuerte, puede generar incluso incendios. ¿Quién de ustedes conoce un barrio en Medellín o ha escuchado un barrio en Medellín que se llama Moravia? Moravia, recuerden ustedes que fue un botadero, ¿sí?, de basuras. Ya Moravia no es eso, porque ya Moravia quedó en el centro de Medellín prácticamente. Ya en Moravia hay casas, pero ha habido zonas de Moravia que han tenido que quitar de allí, ¿sí?, quitar esas casas de allí y llevar a esas personas y construirles casas en otras partes, porque Moravia es un lugar
que en cualquier momento pueden haber incendios, ¿sí? Incendios, bien sea generados por el hombre, porque como ya ahí hay gas, pero si entonces tiran cosas ahí prendidas, pueden generar incendios porque Moravia expele gases de mucho tiempo que se echó residuos ordinarios y que se descompusieron. Entonces, de eso, el más contaminante son los ordinarios, sí es cierto, pero no es poco cierto que los plásticos también son muy contaminantes de los mares, del suelo, del agua, de los animales, porque los animales en los mares y en los ríos se comen ciertos plásticos pensando que es comida y también los contaminan. Entonces, por eso es muy importante que esos plásticos los sepamos manejar, muchachos. Y muchas gracias por esa intervención. Amor, estoy ocupada. Bueno, entonces ya sabemos que en la casa vamos a clasificar. Envía la foto al trabajo, colócala. Ya también habíamos explicado esa parte. ¿Cuáles de todos estos residuos? Gildardo, no alcancé a leer. Un poquitico más abajo, porfa. ¿Cuáles de todos estos? No alcancé a leer. Bueno, ya habíamos quedado que enviaban la foto y la montaban en Word. Vamos más abajo. Bueno, sabemos que el reciclaje es una forma de disminuir la contaminación que generamos, pero algunos residuos ordinarios que no se reciclan comercialmente son los que más contaminan y producen malos olores o generan malos olores. En un escrito explica por qué los residuos ordinarios son los que más contaminan, argumenta tu respuesta. Si me prestaron atención, ahí se encontraron la respuesta. Pero en el documento ADO también hay muchos documentos donde ustedes hay mucho material donde ustedes pueden leer para seguir argumentando. Hay un video que dice, ¿quieres reducir la contaminación? Observa este video y realízalo en casa. Sirve para tener abono para nuestro jardín o de tu mamá o de tu abuela. Elkin, algunos estudiantes estaban diciendo que no aparecía. Yo les dije que si no aparecía, se lo montábamos en modo. Sí, hubo un error en la exportación, entonces no reproducía el video, pero ya está actualizado. O sea que si vuelven a ir al modo y lo vuelven a descargar, ya pueden ver el video ahí. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. Y esta partecita de las columnas la explica Gildardo. Yo creo que tiene que ver con la guía que hicieron, la guía número 1, de alguna manera. En el chat preguntan que si las canecas se pueden hacer en cartón. Yo creo que la de residuos orgánicos no se puede hacer en cartón. No. Las otras sí no habría ningún problema, pero la de ordinarios no. La de ordinarios no, porque como esos residuos orgánicos expelen lisiviado es una agüita que va saliendo, te daña el cartón. Tiene que ser en una caneca plástica, a no ser que el cartón le metas una bolsa gruesa plástica que no se rompa. Que lo recubras con una bolsa gruesa plástica que no se rompa, ahí sí. Que no tenga peligro de romperse. De lo contrario, no. Gildardo. ¿Usted sigue entiendo? No le entendí. ¿Qué dijo? Que si sigue compartiendo pantalla. No, quien va a compartir es Gildardo. Gildardo dejó de compartir, pero ya la volvemos a compartir. Con el detergente 3D con bicarbonato, ahora eliminas virus y bacterias. Aquí los virus se eliminan con 3D. También en mi cocina, es que 3D desde pude. Y eso te cierra el micrófono, por favor. Esa fórmula con bicarbonato tiene eficacia.
Hildardo, Pero, ya te la voy a presentar. listo, ¿no? Yo la organizo aquí. Bueno, entonces, ¿La están viendo? bueno, entonces nosotros en la primera parte, en la primera entrega de los trabajos realizados del campo científico, manejamos unas tablas, ¿cierto? Las tablas donde llenábamos todos los datos que recogimos de cada uno de los espacios de la casa, ¿sí? Entonces, en esa medida, ustedes tienen que coger y todos esos datos recogidos los retomamos para hacer unos gráficos estadísticos o unos diagramas. ¿Qué es un gráfico estadístico? Son representaciones gráficas de una información recolectada, que en este caso fue la información que recogimos de nuestro hogar, de nuestra vivienda, ¿cierto? Entonces, y esos datos son los que vamos a retomar en esta parte con los gráficos. Hay varios gráficos, ¿cierto? Hay gráfico de diagramas horizontales, ¿cierto? O de barras horizontales. Hay otro gráfico de barras que son verticales. Y en este caso que se ve aquí en la guía son verticales, ¿cierto? Diagrama de barras verticales. Y hay otro gráfico que es el gráfico circular, que es como una torta, ¿cierto? Que de alguna manera se ha venido trabajando desde la primaria y en sexto se trabajó también. Entonces, voy a compartir voy a compartir yo aquí una cosita, Elkin, para la programación, esta programación general que hicimos. ¿Cancelo mi presentación o qué? Sí, cerrala para yo hacer la otra. Listo, dale. Listo. Bueno, entonces, por ejemplo, nosotros acá nosotros inicialmente recogimos estos datos, por decir algo, área de los pisos. Esto lo tenemos que hacer con cada una de las tablas. ¿Cuáles son las tablas? La tabla de área de los pisos, área de las paredes y la de los volúmenes de cada uno de nuestros espacios. Entonces, recuerden que el área es multiplicar dos lados, ¿cierto? Es multiplicar dos lados y en esa medida nosotros vamos o ya llenamos, ya entregamos el trabajo y esos datos son los que vamos a utilizar acá. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí estos datos donde tenemos los valores. Por decir algo, la cocina me midió, y esto es con relación a los pisos. Entonces, la cocina, por ejemplo, me midió 12 metros cuadrados, la sala 14 metros cuadrados, la alcoba 9 metros cuadrados, la alcoba número 1, la alcoba número 2, 11 metros cuadrados, la alcoba 3, 10 metros cuadrados, el patio, por decir algo, 25 metros cuadrados, y los baños,
por decir algo, 8 metros cuadrados, ¿cierto? O el baño. Entonces, estos son unos valores supuestos, pero que se asemejan a una realidad donde ustedes van a plasmar un gráfico, esos valores. Entonces, en la parte horizontal, en la parte horizontal, que es esta, ¿cierto? En esta parte horizontal, abajo, vamos a colocar los espacios, la cocina, la sala, la alcoba, cada uno de los espacios. Y esta línea rojita que se ve acá corresponde al eje de la Y, la horizontal eje de la X y la vertical al eje de la Y. Recuerden entonces que aquí nosotros vamos a tomar unos valores y la cocina. ¿Cuánta área mide la cocina? ¿Cuánta área midió la cocina? Mire que cada gráfico le deben de colocar un título, área de los pisos. Otro gráfico va a ser área de las paredes y otro gráfico, área de los volúmenes de los espacios de la casa. Perdón, área no, volúmenes de los espacios, volúmenes. Entonces tenemos área de los pisos, área de las paredes y volúmenes. El área, recuerde que es la multiplicación de dos lados, ¿cierto? El área. Entonces, si son pisos, largo por ancho. Y si son paredes, ancho por altura. 2. Pero los volúmenes involucran las tres medidas, largo, ancho y alto. Por eso, recuerden ustedes que se tomaron unas medidas hasta de la nevera, largo, ancho y alto, y era el volumen que me ocupa la nevera, ¿cierto? Entonces, nosotros en esta parte, en la parte vertical, en el eje vertical, vamos a colocar los valores que obtuvo cada espacio. Por ejemplo, la cocina, 12 metros. Entonces, mire que esta primera barra vertical llega más o menos a 12, ¿cierto? Sigue la sala. La sala, ¿qué área tiene? 14 metros cuadrados. Pues 14 metros cuadrados, ¿cierto? La alcoba número 1, mire que está bajito de la raya que corresponde a 10 y acá vemos que corresponde a un 9. Ustedes con las hojas cuadriculadas pueden hacerlo detalladamente, especificando cada uno de los valores, ¿cierto? Entonces, la alcoba 2. ¿Cuánto mide la alcoba 2? 11. Mire que está por encima de la raya de 10. Entonces, cada uno de nosotros va a hacer esta tablita y este gráfico. ¿Cuántos gráficos son? Básicamente son los 3 gráficos. Entonces, son de área de los pisos, áreas de las paredes y los volúmenes. De igual manera, de manera similar a esta, se va a hacer la otra. Por ejemplo, el patio. ¿Qué área tiene el patio? ¿Qué área tiene el patio? Mire, 25 metros cuadrados. 25 metros cuadrados. Esos 25 metros cuadrados, mire que acá el patio, que corresponde a la penúltima barra vertical, y llega exactamente a 25 metros cuadrados. Entonces, este eje vertical va a corresponder al eje Y, que corresponde al área en metros cuadrados. Y acá abajo, el eje X va a corresponder entonces a los espacios, ¿cierto? A los espacios de mi casa. Entonces, mire que en esta parte de abajo corresponde los espacios, entonces va a escribir cada uno los espacios, obviamente que obtuvimos
espacios, cada uno obtuvo espacios distintos porque no hubo ninguna casa que era igual a la de otro estudiante, todas fueron distintas y van a escribir entonces en el eje horizontal los espacios y en el eje vertical las áreas y suben un rectángulo hasta la altura que me indique el valor de cada espacio. Entonces, esto tiene que ver, aquí en este ejemplo se mostró básicamente lo que era la parte de los espacios con respecto a los pisos, o sea, las áreas de los pisos. Voy a ponerle unos valores para que miremos cómo varía acá. Por ejemplo, la alcoba, una alcoba midió 20 metros cuadrados, por decir algo. La sala, 15 metros cuadrados, para que visualicemos mejor. La cocina muy amplia, tenía 25 metros cuadrados. Esta otra alcoba también tenía 10 metros cuadrados. Y por decir el patio tenía 5 metros cuadrados. Y vamos a ver los gráficos. En los gráficos y vemos que la cocina, entonces mire, la cocina, ¿hasta cuántos metros cuadrados? Por eso el título es muy importante. Área de pisos en metros cuadrados. Ya sabemos que esto va a corresponder al área de los pisos. Y la cocina, ¿cuánto tiene? Vea, llegó a 25 metros cuadrados. Entonces ustedes van a hacer esos gráficos con la ayuda de sus papás, de su mamá, de un hermano. Pintan bien esos gráficos de tal manera que la presentación les dé a usted un valor agregado para la nota final, ¿cierto? De este trabajo, de esta segunda entrega. O sea que este es un trabajo muy fácil, es dedicar, sacar un tiempito para eso, es el compromiso de cada uno de ustedes, donde van a manifestar o a reflejar la presentación del trabajo a la dedicación y ganas que le metieron a él, ¿cierto? Cada, por ejemplo, cada barra puede pintarla de un color distintico. Y con eso vamos a diferenciar y vamos a ver un gráfico que me va a decir, me va a dar una información muy concreta de lo que usted obtuvo en su casa. Básicamente ese es el trabajo que se va a hacer. Sería hacer otra tabla entonces con área de las paredes y con los volúmenes de los espacios de la casa. No sé si tienen alguna duda. Si Profe, tienen, buenas tardes. buenas tardes. Profe, ¿esa guía es para entregar el 21 o el 23? Esta es la que se definió, que tiene una fecha del viernes, pero creo que se la podemos recibir sin ningún problema hasta el domingo, pero no dejen para el domingo porque nosotros tenemos que montar esas notas rápidamente. Al más. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Pues como estamos calificando todo ahora, que no nos quede eso para lo último, todos los trabajos. Entonces, si ven, por ejemplo, la alcoba número 3, vea, quedó en 10, a la altura de 10. El patio, 25 metros cuadrados, 25. Los baños, 5 metros cuadrados, vea, corresponde con el eje vertical Y5. El valor de 5 corresponde a los baños y tenía un área de 5 metros cuadrados. Entonces, ahí como pueden visualizar, es muy sencillo los gráficos y es dedicarle una horita a esto y con eso se sacan una buena nota. Dedicarlo y ser ordenados, presentarlo muy bien. No sé si hay alguna duda, inquietud frente a esta parte y para resolvérselas. ¿Hay alguna duda, muchachos? Jóvenes.
¿No entendieron absolutamente nada o quedó más o menos o quedó comprendido lo que se trató de explicar acá? Comprendido. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla para proceder ya como a despedirnos. De todas maneras, si alguna inquietud, por favor la manifiestan para tratar de aclarársela de una vez y salgan con la disposición de hacer el trabajo y que no tengan ninguna duda al respecto. Que si entendieron, dicen todos por ahí. Sí, bueno, yo no estaba viendo, no veo el chat, entonces no me... Para los que ya lo hicieron, pueden corregirlo y volverlo a entregar si vieron que hicieron algo errado. Entonces, simplemente corrigen lo que hicieron mal y vuelven a entregar el trabajo completo. Entonces, muchachos, muchas gracias por la participación. Y